Hey, ¿qué tal amigos de Ruta Doble? ¿Cómo están? El día de hoy queremos compartir con ustedes algunas cosas que sabemos que deben evitar si es que no quieren estar en un momento incómodo en su siguiente viaje a Japón. Así que quédense con nosotros en esta lista, en un episodio más de Tips para Viajeros por Japón. Comenzamos, que esto está a punto de ponerse muy incómodo. Y amigos, sabemos que seguramente han visto una cantidad irrisoria de videos que les dicen qué deben y qué no deben hacer en Japón. Lo que queremos decirles en este video son cosas que hemos visto nosotros, que nos han pasado incluso a nosotros, incluso después de vivir un ratote en Japón. Así que vamos a hacer un convenio entre ustedes y nosotros. Si encuentran una sola cosa que no hayan visto en otro video, se tienen que suscribir, le tienen que dejar like y tienen que dejar un comentario diciendo por el amor de Dios se ha aprendido algo nuevo. Así que ahora sí, comenzamos oficialmente con el primero, que son los taxis. Es bien común que en este canal les digamos que los taxis pues no son necesariamente la mejor forma de transporte porque, les voy a ser muy sincero, son algo costosos, ¿no? Pero a veces son muy convenientes. Y al ser tan costosos pues tienen algo de protocolo, ¿no? No es así como en la ciudad en donde encuentras el cochecito naranja y dices véngase para acá. O en mi ciudad que son rosas, ¿verdad? Pero allá los taxis por lo general pues son automóviles negros, los hay privados. Y pues también tú puedes pedirlos por Uber, ¿no? La cosa no empieza en dónde y ni cómo pides el taxi. La cosa empieza en el momento en el que llega el taxi por ti y vas a quererte subir. Y en Japón las puertas de los taxis son automáticas. Si ustedes tratan de abrir la puerta, puede ser que de pronto el taxista les diga espérame tantito. Y pues hay algunos taxistas que no hablan nada de inglés. Entonces ahí va a ser un momento incómodo. Paso número 1. No abran ni cierren las puertas de los taxis ustedes. Los taxistas generalmente tienen un control dentro del taxi para abrir y cerrar. Cosa número 2 que les queremos recomendar de los taxis. Ustedes seguramente en sus países estarán acostumbrados de pronto a que, pues, yo puedo agarrar mi equipaje y lo meto en el maletero, ¿no? Por ejemplo. Pero es frecuente, no siempre sucede, pero es frecuente que el taxista se baje y te ayude también con el tema del equipaje. Especialmente si es mucho equipaje o si hay que hacer algún arreglo en la cajuela o de pronto hay como que ver mucho o leer el ambiente de cómo va sucediendo todo. Porque sí es bien delicada la situación. Los taxistas son señores de élite, digámoslo de esa manera. Especialmente en Tokio, ¿verdad? Que son bien sensibles. Y pues la verdad es que es un servicio bien bonito, es un servicio un poco más costoso y es parte de la experiencia. Y la cosa número 3, amigos, por favor, si ustedes andan, pues digamos, bebiendo bebidas prohibidas, ¿no? Digámoslo de esa manera. Bueno, no prohibidas, pero si han tomado algo de alcohol y ya se encuentran en un estado inconveniente, pues yo les recomendaría que si van a tener que deshacerse de lo que traen en el estómago, pues lo hagan antes de subirse al taxi, ¿verdad? Porque el tema de que ustedes dejen manchas en los taxis, ustedes como están viendo ahorita mismo dentro del taxi, pues son muy bonitos, tienen como sus coberturas y todo, y es muy elegante la situación. Si a ustedes les toca devolver lo que es de la tierra a la tierra, ahí mismo en el taxi van a tener que pagar una multota. Entonces, esos son como 3 puntos incómodos que podrían experimentar en un taxi y tengan mucho cuidado porque realmente se pone dura la situación, ¿no? Los taxistas son duros aquí y allá. La segunda situación incómoda que queremos compartir con ustedes es cuando, por ejemplo, llegan ustedes como turistas y pues tratan, entre comillas, a veces como de saltarse el protocolo porque igual y no lo conocen o no saben qué hacer en ciertas circunstancias dependiendo de la tienda en donde estén. Por ejemplo, está Yodobashi Camera y Big Camera, que de hecho ya tenemos un video en cada una de estas tiendas, en donde si ustedes quieren pedir algo que está en el mostrador o que está dentro de una vitrina, pues normalmente ustedes se acercan con la persona que está atendiendo, lo piden y pues ya lo pagan, ¿no? Pero la situación a veces cambia un poco cuando ustedes van a comprar cosas de segunda mano, que sabemos que muchos de ustedes van a buscar coleccionables, juguetes, bolsas, ropa y demás. Tecnología también, ¿no? Ajá, tecnología también en tiendas como Hobby Off, Hard Off, y de hecho ya tenemos algunos videos en estas tiendas, están apareciendo por aquí. Pues a veces está esta situación en la que principalmente en estas tiendas hay un protocolo para que los que atienden te muestren lo que sea que estás solicitando, ¿no? El tip que les vamos a dar aquí es que ustedes traten de seguir este protocolo lo mejor que puedan y siempre lleven el traductor, porque a veces ustedes van y piden y ustedes piensan que igual y justo al lado de la vitrina, si ustedes quieren ver algo así, tocarlo y evaluar si se lo van a llevar O leerlo. o leerlo y Lamerlo. decir, oh, huele a los 80s o así, ¿no? Pues igual y ustedes dicen, lo quiero ver aquí, ¿no? Para saber si ya me lo llevo. Pero han de saber que hay algunas tiendas en donde les dicen, no lo puedes revisar aquí. Me dices qué quieres, lo junto y voy y te lo pongo en el counter o al lado de la caja y ahí te están viendo para que vean ellos que no te vayas a llevar nada ni nada.
Entonces, eso es algo súper importante porque nos ha tocado ver de repente situaciones en las que se puede cortar literalmente el estrés entre el que atiende y la persona que está siendo atendida de, es que lo quiero ver aquí. Y es así de, no, te está diciendo que lo puedes ver allá. Entonces, procuren hacer caso a lo que sea que les estén diciendo porque ese es el protocolo de esa tienda. Una pequeña nota dentro de este tema es que si ustedes van a pedir que les muestren algo dentro de una vitrina, les abren la vitrina y ustedes quieren tomarla con su manita bonita, normalmente el que atiende les va a decir no, o les va a dar el zape en la mano, el manotazo así de no toque. Normalmente no les van a dar el manotazo, pero como que se siente esa la intención, entonces no toquen nada y dejen que el atendiente tome lo que ustedes quieren ver. En este punto les tenemos un pequeño asterisco, una pequeña nota adicional, porque, por ejemplo, si ustedes dicen, me gusta este, y es un artículo de oferta, normalmente les van a pedir que el pago sea en efectivo, así, con dinerito rico, rico. Y si ustedes dicen, me lo guarda tantito, me lo guarda 2, 3 días, 2, 3 horas, etcétera, normalmente les van a decir que no. A nosotros nos lo han hecho y es así como de no. O sea, si te vas y en 5 segundos llega alguien más y dice, yo lo quiero, pues ya valiste, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Sí. Dice, le dejo mi reloj, por favor, le dejo mi chamarra, pero guárdamelo, voy al cajero. Sí, no, normalmente les van a decir que no. Entonces, tip adicional que les queremos dar en este sentido, procuren siempre llevar por lo menos unos 10,000 yenes en efectivo. Otra cosa es que no les van a aceptar como adelantos, así de, le dejo 50,000, le dejo 5,000, es o pagas todo completo o no pagas nada. Pues así es como funciona ya, manténganlo en mente y pues si les dicen, bueno, pues lo esperamos tantito, corran al cajero más cercano y regresen. Amigos, y relacionado con lo que nos contaba Mariana, que yo creo que se puede resumir en a donde fueres, haz lo que vieres. En esta situación queremos platicarles en el tercer punto que hay algunos restaurantes que manejan el tema de la solicitud de los platos usados de formas diferentes. Por ejemplo, este restaurante que está por acá, un personal favorito, el famosísimo y poderosísimo Saiseria, pues es un restaurante tan común como el que te podrías encontrar en casita, ¿no? O sea, es un restaurante donde vas, comes, dejas tus platos y te puedes ir con toda la tranquilidad a seguir coleccionando. Pero hay restaurantes, por ejemplo, como es este que está acá, que también tenemos otro video que se llama Pepper Lunch, que es carnita para los del norte que les guste la carnita asada, o para los del sur que somos pues también de diente carnívoro. Es un gran restaurante, pero ahí sí tienes que agarrar tus platos cuando ya hayas acabado y no los puedes dejar en la mesa. Sí se ve como muy mal que los dejes ahí. Hay que dejarlos en unas como repisas que están apareciendo por acá, y en esas repisas pues dejas todo, hasta la basura, a veces hasta las... Sí, ¿no? Inclusive la basura, sí. Los platitos, a veces te dan vasos desechables, por ejemplo, igual lo dejas ahí. Y hay algunas ocasiones en las que sí hay botes de basura, entonces pues todo lo que es desechable lo dejas en el bote de basura desechable, ¿no? Pero sí han habido ocasiones en las que veo que van familias de 200 personas y toda la raza deja ahí todos sus trastes, y ves como el pobre mesero está así como el Mike Wazowski, ¿no? Así de... Y pues la verdad es que sí se siente una tensión muy fuerte en esa situación. No les podemos decir en qué cadenas sí y en qué cadenas no. Yo creo que este como punto de incomodidad se resume en, por favor, a donde tú vayas, observa un poco lo que están haciendo en los restaurantes en particular, cómo se pide la comida. Eso es importante, no solamente es ya la tienes y cómo dejas tus platos. Hay distintas formas de pedir, dejamos un video por aquí que tiene que ver con esa información. Y también hay distintas formas de dejar los trastes sucios. En algunas ocasiones los puedes dejar en la mesa, en algunas ocasiones, generalmente cuando es de comida rápida y así, pues toca dejar tu charolita en el lugar donde hay que dejar las charolitas, ¿no? Entonces, sálvense el regaño, porque luego si el mesero no está de muy buen humor, pues sí los puede llegar a regañar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que nos ha pasado? Sí. Lo hemos presenciado, amigos. No es cosa de nada más lo hemos escuchado. Hemos visto cómo regañan extranjeros por no dejar donde deben dejar las cosas. Entonces, ¡mucho ojo! Y junto con este mensajito, les quiero contar una pequeña anécdota de un Rodrigo de, ¿qué habrá sido? Como 18, 19 años. En una ocasión, amigos, me fui a comer en McDonald's, ¿no? Imagínense, o sea, un restaurante tan común y tan abierto como es McDonald's. Y pedí mi comida para llevar, pues ya me dieron mi bolsita y me dieron mi refresquito. Y el caso es que, pues agarré mi comida, comí en la callecita. Es un mito ahí que luego tocaremos el tema de comer en la calle o no comer en la calle, pero pues yo me puse en un lugar en donde se podía comer sin ningún problema. Y cuando yo tenía mi basura, me pasé por la calle y de pronto vi un bote de basura en el Starbucks y dije, de aquí soy. Y pues la pedorrisa que me metió la señorita del Starbucks, porque me decía, ¿esto es del Starbucks? Y yo...
Sí, estuvo muy mal. Ahí tuve que aprender, era mucho más joven, pero sí, ahí la cosa es, si la basura es del McDonald's, tírala en el McDonald's o espérate a casita, ¿no? Y pues como último detalle, amigos, si ustedes piden la comida para llevar, pues se la van a tener que llevar. Y es que bien frecuente que las maquinitas estas que están apareciendo por acá, que ya son más comunes en muchos restaurantes, si tú le picas a comer para llevar, te lo vas a tener que llevar. Porque si te ven comiendo con recipientes para llevar en el restaurante, a veces te van a decir que no se puede. Te van a correr. Te van a correr. Sí, no. Ahí sí no se tocan el corazón. Y en esa situación hay ocasiones en las que restaurantes les van a cobrar una pequeña cuota adicional, muy pequeña por usar las instalaciones. O al revés, te van a cobrar lo que no te cobrarían por los platos para llevar que te vas a tener que llevar, ¿no? Eso suele pasar, no es siempre, no sucede todas las veces, pero puede llegar a suceder y esa es una de las razones por las cuales si tú pediste para llevar, pues te lo tienes que llevar. Si lo pediste para comer ahí, pues es para comer ahí. Mucha gente nos pregunta, oye, esto de, disculpe joven, lo que me sobró para llevar, ¿se puede? No es nada frecuente, amigos. Entonces evítense la pena, pídanse lo que se vayan a querer comer, acábense lo que esté ahí y lo que no, pues por lo general lo que sucede es que la gente simple y sencillamente lo deja, ¿no? Que nos ha tocado ver, Mariana, no sé si concordarás, pero hemos visto muchísima comida desperdiciada, ¿no? En ese ambiente. Entonces, bueno, vamos con la que sigue, amigos, que ya no tiene nada que ver con comida, pero sí, a donde fueren, hagan lo que vieren y ante la duda, pues la más observuda. Y en el punto número 4, amigos, les queremos compartir que muchas veces en Japón las filas no están en lugares como tan identificables luego por gente de Occidente o tienen el letrero de entrada, salida en japonés. Como que ¿no? traen chanfle, ¿no? Las filas. Entonces, de repente puede ser que a veces ustedes estén haciendo la fila por la salida en lugar de por la entrada de donde está la fila. La recomendación que les damos es que si no ven a nadie donde se supone que está la fila, pues pásense y ya si no les dicen nada, pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero si ven que hay gente dentro de los counters, en particular en tiendas tan grandes como la Yodobashi Camera o Big Camera, fíjense por dónde está saliendo la gente, porque luego es bien incómodo que ustedes entraron por la salida, se topan con otra persona que ya está haciendo fila del otro lado y además los que quieren salir y los que están en los counters diciendo ¡ya se liberó! ¡Por aquí! Sí, se quedan así como de pero ¿qué demonios? ¿Y de dónde salió, no? Tengan cuidado con eso. De este tema les tenemos una pequeña nota adicional en el tema de los transportes y es que normalmente en los andenes van a encontrar ustedes que pues los trenes que pasan no van necesariamente hacia la misma dirección, el mismo destino o a veces ni siquiera hacia la misma línea, ¿no? La recomendación que les damos es fíjense luego en el piso, en las señalizaciones, porque a veces se hacen las filas en las que dependiendo de cuál es el destino final, es la fila en la cual se tienen que estar formando. La mayor parte de las veces, o digamos que en estaciones muy grandes, va a estar apareciendo en letras romanas y también con kanji el nombre de la estación final, o sea, como la dirección, por así decirlo. O la línea, ¿no? Ajá, o la línea. Entonces se pueden asomar como hasta adelante y luego ya van y se forman en la fila del color que les toca. Porque a veces ustedes dicen, ahí están haciendo fila, se forman y la fila donde se formaron pues no avanza, ¿no? Para el tren que ya era de ustedes. Tengan mucho cuidado luego con eso para evitar pues de repente inconvenientes con otros japoneses, ¿no? De se metió en la fila o se te fue el tren o cualquier cosa que pueda resultar en alguna clase de inconveniente, ¿no? Fíjense siempre en los letreros. Si quieren saber más sobre el transporte, váyanse a ver este video que está apareciendo por aquí. De ese tema que nos cuenta Mariana, amigos, yo tengo una pequeña anécdota. Esto que nos cuenta Mariana es bien frecuente en la estación de Shibuya, que muchos de ustedes seguramente van a querer visitar porque está Hachiko, Shibuya, el cruce y todo eso. Por el amor de Dios, esto no tiene nada que ver con ese punto, pero dejen de correr en el cruce de Shibuya porque luego hay gente que está haciendo santas sandeces, oye, que luego los ves acostados en el suelo, interrumpiendo todo el tráfico. Por favor, seamos muy conscientes, seamos buenos turistas. Respetuosos. Pero bueno, fuera de eso, me acuerdo que cuando yo llegué a vivir a Japón, solito, porque Mariana todavía no había llegado. Y era una época pues muy rara porque no había turistas. Era en aquellas épocas del COVID, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que me acuerdo perfectamente que me formé en una fila que no era. Empecé a ver que el tren que yo quería abordar llegaba, la fila empezó a avanzar y yo dije, de aquí soy. Voy a tomar la fila desde el principio, y pues ya me meto con ellos, ¿no? Bueno, pues un viejillo yo creo que creyó que me iba a meter en la fila, me agarró del hombro y me hizo hacia atrás, así como de... ¡Quítate! ¡Goku! Y yo así de, ¡no!
¡no! Pero sí estaba fuerte el señor, ¿eh? Obviamente yo me quería ir a la fila, o sea, era la intención inicial. Pero sí puede llegar el malentendido de que, se está tratando de meter así. Y luego los adultos mayores sí son bien poco tolerantes con esas situaciones. Sí. Entonces, para evitar esos momentos incómodos, pues mejor, preferible, en esas situaciones, busquen, como dice Mariana, la fila que les toca hacer. Y eso es el super tip que tenemos para ustedes. Y en el último punto de este video, amigos, antes de que pasemos al caramelo, queremos compartir con ustedes que ya saben todos que el manejo de la basura en Japón, pues es muy especial, ¿no? Obviamente te vamos a recomendar que no vayas a tirar una maleta o sea, que no dejes abandonada una maleta en el hotel, o que la dejes en la calle, porque puedes llegar a un punto en el cual inclusive te den una multa, ¿no? En caso de hacer mal manejo de la sodaigomi, como se le llama en Japón, que son pues basura de grande volumen. Pero hay un particular caso que es bien frecuente entre los turistas en particular, y también he visto algunos locales hacerlo, pero pues, ¿qué les puedo decir yo, no? Nos toca hacer la mejor versión de ciudadano, como dice Mariana. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes se encuentran con estas máquinas expendidoras, las famosísimas Jido Hanbaiki que están viendo por acá, esas máquinas por lo regular tienen no sé, hay algunas que lo tienen como pegado o hay algunas que lo tienen cerca, ¿no? Un bote de basura. Y ese bote de basura está diseñado exclusivamente para botellas y para latas en particular. Y no saben la cantidad de veces que he visto, especialmente en festivales, en lugares bien populares como Akihabara y así, que de pronto ves la charolita de takoyaki ahí atorada, ¿no? Porque alguien la quiso meter y no se dejó. O ves el papelito de la envoltura y así. Esos solamente están hechos para botellas y para latas, amigos. Y sí es un momento bien incómodo cuando te toca ver a alguien que te voltea a ver así como de qué demonios estás haciendo. Y es que sí llega un momento en el que no es tan fácil entenderlo, porque yo no me acuerdo en México haber visto un bote de basura que fuera exclusivamente para botellas de esa máquina a veces, o simplemente botellas. Si ustedes traen una botella de otro lado, no se ve tan mal que de pronto la dejen en una máquina, ¿no? O sea, eso no está tan penalizado. Pero sí está súper mal que traigan su envoltita de que se hace mucho calor, me compré una paleta y de pronto quiero dejar la basura. Sí nos ha llegado a tocar ver las miradas de fuego que lanzan después cuando haces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces muy atentos con eso. Y en lo regular o en lo particular, si ustedes de verdad se quieren asegurar de que van a tener cómo tirar basura, no es tan común que en Japón hayan botes de basura en las calles. Nada común, les diría yo que pueden contar con que no se van a encontrar con un bote de basura en la calle. Entonces el consejo que les damos es un consejo que siempre me dice Mariana. Y yo siempre le pregunto, ¿por qué traes eso? Siempre traigan una bolsita de plástico o una de estas que son como reciclables, que también son muy útiles para meter pues de pronto que la basura, que el envoltorio y demás, y en la noche nos deshacemos de ella, ¿no? En el hotel. En el hotel, por supuesto. O, como les decía, pues si de pronto es una botella y lo puedes tirar en uno de botellas, pues no está tan mal. Pero sí, mucho cuidado con el tema de la basura y cómo se maneja, porque en Japón sí es un tema bien sensible, ¿no? Pero bueno, amigos, pues esperamos que ustedes hayan encontrado por lo menos un detalle, un datazo de estos que les acabamos de compartir para evitarse momentos incómodos en Japón. Y si ustedes tienen momentos incómodos de Japón, estaría buenísimo que lo dejen en los comentarios y lo podamos discutir en nuestro siguiente directo o en un video más, porque esto pues sí depende mucho de la experiencia de cada uno de los turistas, ¿no? Sí, los estamos leyendo en los comentarios y recuerden que si ustedes tienen ganas de visitar Japón, de vivir en Japón, échenle muchas ganas, que sí se puede, y pues nos estamos viendo en el caramelo de este video, Mariana, así que continuamos, pero hasta luego. Adiós. Oigan, ¿qué creen? Hoy me tocó a mí dar el caramelo. Celebración, Mariana. En el caramelo del día de hoy, amigos, les queremos compartir que el tema de la puntualidad en Japón es un tema bastante importante dentro de lo que viene a ser toda la cultura japonesa. No por nada los japoneses son conocidos internacionalmente por el medio de transporte. Si el tren bala, si los metros por lo general dicen sale a las 12:15 p.m., pues a esa hora ya se está yendo, ¿no? Entonces, sean muy cuidadosos si ustedes tienen que tomar el tren bala, si ustedes tienen, por ejemplo, alguna cita, pues como de visita, por así decirlo, dentro de algún parque temático, o por ejemplo, si ustedes dicen, pues hoy voy a hacer la actividad de las sopitas instantáneas, o hoy que voy a hacerle la actividad de visitar alguna fábrica de cerveza, de lo que ustedes gusten y manden. En particular, luego cuando son familias más grandes o grupos más grandes, pues está siempre esto de, pues vamos a tal lado. Cuando son grupos de más de 8 o 10, ya les dicen, es por grupo, ¿no?
Entonces, sean lo más puntuales posibles porque si ustedes llegan un poquito más tarde ya les dicen, híjole, joven, pues es que ya empezó y pues ya empezó, ¿no? Hay veces que es súper ridículo porque es así de, ¿cómo que empezó si era para nosotros la visita? Pero pues sí, así es como lo manejan. Entonces el tip que les damos es esos 10-15 minutos de tolerancia que normalmente en Occidente es como de tiempo después de. En Japón es al revés. O sea, puedes llegar 10-15 minutos antes para comenzarte a preparar, para llegar y decir, ya llegué, estas somos las personas, etcétera, etcétera. Y pues ya que comience el tour a la hora que debe ser, porque los japoneses sí son súper puntuales en ese sentido. Y es que aquí les tenemos una pequeña anécdota en la que pues fue un día en el que la verdad fue medio caótico porque teníamos una cita para hacer una visita a la fábrica de Toyota, pero han de saber que el día que teníamos esa cita íbamos a hacer el traslado del tren bala de una ciudad a justo Nagoya y pues había un clima terrible. Entonces se atrasó el tren bala, que es posible que suceda, tengan eso en mente. Normalmente no es por cuestiones de logística y demás, suele ser normalmente por cuestiones climatológicas. Entonces ahí para que lo tengan en mente, particularmente cuando es temporada de tifones, ¿no? Sepan que puede suceder. Entonces agárrense unos que vayan antes para que puedan llegar a tiempo a sus citas si es que hacen lo que nosotros. El punto es que pudimos agarrar el tren bala que seguía y llegamos con media hora de diferencia. Y sí nos dijeron así como de, híjole, joven, pues es que no se va a poder y no se pudo, oigan, por más que queríamos, por más que imploramos, por más que pedimos, no se pudo porque ya tenían todo calendarizado, había más gente y pues nosotros pues nos quedamos pues sin esa visita que pudimos hacer al año siguiente, ¿no? Está muy padre, si pueden ir, vayan. Pero sí es algo que les queremos compartir para que no vayan ustedes a meter la pata en ese sentido y digan, híjole, pues igual y si llegamos 10-15 minutos más tarde, pues ya todo bien, ¿no? No, lleguen a la hora que es y si pueden lleguen 10-15 minutos antes. Y es así, amigos, como nos despedimos de este video. Ahora sí, sin más que decir, les agradecemos que estén por aquí. Ojalá que nos dejen sus likes, que nos dejen sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo episodio de Ruta Doble. Hasta luego. Adiós.